a los dos estados. Queremos una Palestina del río al mar, del río Jordán al mar Mediterráneo. Queremos una Palestina libre. ¡Viva Palestina libre y viva la resistencia palestina! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! La hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz respecto a Palestina es escandalosa. Reconocer el Estado palestino y el Estado sionista es como reconocer a la Alemania nazi y al gueto de Varsovia y desear un buen vecindazgo. Exigimos la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas, económicas y culturales con los genocidas. Esa es la única posición humanamente razonable. Pero no estamos viviendo únicamente un genocidio en directo. Desgraciadamente, estamos viviendo la provocación de una guerra mundial en directo. La OTAN y la Unión Europea están jugando con fuego y lo hacen conscientemente. Nos arrastran a una guerra contra Rusia y China de consecuencias catastróficas. Mientras regalamos miles de millones al moribundo régimen fascista de Kiev, las provocaciones contra Rusia y la China aumentan día a día. El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz regala miles de millones a Zelensky para que luchen hasta el último ucraniano. Mientras Europa se prepara para la guerra contra Rusia y provoca, no para de provocar. Quieren la guerra, porque a la guerra vamos los hijos y las hijas de la clase obrera. Y eso lo saben muy bien los ucranianos. Mientras los hijos y las hijas de los políticos y oligarcas de Kiev viven en Miami, París o se pasean por la Bonanova y compran en el Paseo de Gracia de Barcelona, los hijos de la clase obrera son obligados a ir al frente a morir. Hoy Alemania, Francia y la Gran Bretaña hablan de reinstaurar el servicio militar obligatorio. El presidente de Francia habla de enviar tropas a luchar contra Rusia. Europa y la OTAN dicen que hacen falta más ejércitos, más armas, más soldados. Dicen que nos debemos preparar para la guerra. Pero esta guerra no será en otro planeta. Ni los muertos serán números, ni las ciudades destruidas serán imágenes del telediario. No, la guerra que nos dicen que debemos hacer será una guerra donde los que moriremos seremos nosotros. Los muertos ya no se dirán solamente Yahya, Mohamed o Amina. Los muertos de esta guerra que están provocando también se dirán Jordi, Montserrat, José y Ana. Las ciudades destruidas no se dirán Trípoli, Damasco o Rafah, se dirán Marsella, Düsseldorf o Barcelona. Porque a la guerra no irán los nietos de Amancio Ortega, ni los hijos de Aznar, ni la princesa Leonor. A la guerra irán nuestros hijos e hijas, nuestros vecinos. En los bombardeos moriremos nosotros, los hijos y las hijas de la clase obrera. Esto es lo que proponen, esto es lo que dicen y esto es lo que están provocando. No será un videojuego, no serán imágenes del telediario, seremos nosotros. Si quieren una guerra, que vayan ellos a la puta guerra. Queremos ver a la princesa Leonor en primera fila. Queremos ver a Yolanda Díaz. Queremos ver a Yolanda Díaz con un fusil de camuflado en la trinchera. Queremos ver a Macron avanzando contra las filas enemigas. Que vayan ellos y que nos dejen en paz y que nos dejen trabajar. Porque Rusia no es nuestro enemigo. A nosotros Rusia no nos ha hecho nada. Hoy ya no es tiempo de palabras, ni de declaraciones simbólicas ni de gestos. Es tiempo de lucha por la paz, contra el imperialismo, contra el capitalismo que provoca las guerras, la destrucción y la muerte de millones. ¿Por qué es el capitalismo? ¿Por qué es el imperialismo? Porque somos nosotros los que morimos, porque nuestros hermanos y hermanas se llaman Mohamed, Yahya y Amina, porque nuestros enemigos se llaman Botín, Amancio y Oliu. Porque los ricos provocan las guerras donde morimos pobres.
Porque mientras morimos los de siempre se hacen más y más ricos. Por eso decimos no a la guerra, no a la OTAN y no al capitalismo. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. No es el momento de palabras, es el momento de luchar. Desde el Partit Comunista del Poble de Catalunya hacemos una apuesta por una alianza social y política contra la guerra, la OTAN y el imperialismo. Desde los barrios y las ciudades y los pueblos, desde la base, desde la clase. El PCPC dice claramente, no es momento de partidismos y personalismos, no es momento de decir y no hacer nada. No se puede estar con el oprimido y con el opresor. No se puede decir que el gobierno tiene una parte mala y una parte buena. No se puede decir que las bases americanas dan trabajo y estar contra la guerra. No se puede defender a Palestina y reconocer a Israel. No se puede hablar y no actuar. Desde el PCPC y el PCPE pondremos todos nuestros esfuerzos, por humildes que sean, en contribuir en la construcción de un amplio movimiento por la paz, contra la guerra y contra el imperialismo. Porque el momento histórico lo exige, porque la única fuerza capaz de evitar que el capitalismo, que la OTAN, que la Unión Europea nos empuje a la guerra es la fuerza de la clase obrera. Ni un hijo, ni una hija de la clase obrera cogerá un arma contra otro hijo de la clase obrera. Ni una hora de trabajo para la guerra. Esta es la consigna, esta es la tarea que cualquier fuerza que se considere revolucionaria debe hacer. Estas elecciones europeas legitimarán políticamente a los defensores de la guerra, ya sean de derechas o de izquierdas. El PCPC-PCPE llama a votar contra el capitalismo que provoca las guerras. Votar al PCPC-PCPE es votar contra el sionismo, contra la OTAN, contra las bases. Votar al PCPC-PCPE es votar por la clase obrera, por el poder obrero. Porque el PCPC y el PCPE hemos demostrado en más de 40 años de historia que somos insobornables, que somos consecuentes y que somos honestos y honestas. Nos podemos equivocar, pero nunca seremos traidores. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Visca el PSPC!